Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este tercer evento. Por supuesto, si recordáis muy bien, hemos celebrado dos grandes fiestas pedagógicas. El primer evento dedicado a la autorregulación y uno segundo sobre la diversidad en el mundo educativo, ¿no? Un tema tan apasionante. Hoy lo vamos a dedicar a todo el tema del diseño de los espacios, ¿no? Y su importancia, cómo influyen, cómo pueden potenciar el sabor del aprendizaje, el sabor de la creatividad y que estén al servicio del proyecto educativo de una escuela. Y para eso me gustaría presentaros dos maravillosas escuelas, la Escuela Santana de Pedrezuela y la Escuela IDEO. Para ello, Ángel y Chema, yo creo que en este menú pedagógico, no sé cómo andáis de energía, pero me gustaría, no sé, que nos podáis decir cómo podemos entusiasmarnos de este tema que puede ser muy inspirador. ¿Cómo estáis? Y bienvenidos también a esta fiesta. Muchas gracias, Siro. Pues yo creo que a tope, ¿no, Ángel? Has traído a dos de educación física y nos has abierto el patio, los espacios y todos estos lugares que poder conquistar el colegio y las escuelas. Vamos, yo estoy muy, muy enganchado. Especialmente tengo interés en ver cómo me puedo inspirar o qué cosas me puedo llevar de la vinculación de los espacios naturales con el aprendizaje, cómo integrar prácticas puras y duras educativas dentro de estos espacios y sobre todo nutrirme de esta parte tan visual y tan inspiradora que son estas escuelas que cuidan este tercer espacio, ¿no? Como decía Loris Malaguchi. Así que muy, muy enchufado, Siro. En mi caso, estoy deseando. Sí, para mí los espacios siempre han sido una de las patas fundamentales del proceso de aprendizaje. La investigación hace años que demuestra que un espacio puede ayudar o perjudicar en ese proceso de aprendizaje. El uso de los colores en las paredes, la cantidad de cosas que se ponen en las paredes. A veces no somos conscientes de cómo influye eso en el proceso. La utilización o no de determinado mobiliario. Cómo conseguir que con lo que tenemos habitualmente se pueda convertir el espacio en un entorno donde los alumnos quieran entrar y no tengan esa sensación de volver al mismo sitio siempre. Hay profesores que son auténticos magos cambiando su clase. Aquí vamos a poder ver no solamente cómo cambio mi aula, sino cómo en la escuela en general se puede convertir en un lugar diferente para generar aprendizaje y eso creo que es lo que hace que se cierre perfectamente estos tres eventos que hemos organizado. Pues muy bien, Ángel y Chema, muchísimas gracias y sí, os quiero comentar que la directora de la Escuela Pública Santana, María Castro, y el director también de la Escuela IDEO, José Canales, son de estas personas que te enamoran cuando las conoces porque para mí cumplen tres características. Una, que son muy buenas personas, por supuesto. La segunda es que son grandes líderes pedagógicos. Y la tercera, y no menos importante, es que son dos personas poderosamente creativas en contextos no siempre fáciles, ¿no? Por lo tanto, vamos a dar paso a invitarles a que se añadan a este menú pedagógico y podamos adentrarnos a investigar, a reflexionar sobre los espacios educativos. Muchísimas gracias, Ángel y Chema, y a todos los que estáis presentes. A ti, Siro. Vamos a por ello. Están con nosotros María Castro, como os comentaba, directora de la Escuela Pública Santana, y el director José Canales de la Escuela IDEO. De verdad que me alegra muchísimo veros de nuevo. Muchísimas gracias de corazón por vuestra generosidad y preguntaros ya, por supuesto, ¿qué os define como escuela y por qué preocuparse de los espacios con la cantidad de cosas y de trabajo que tenemos en las escuelas? Es como, ¿nos hemos vuelto locos o qué nos pasa? ¿Nos sobra el tiempo? ¿Por qué preocuparse de los espacios? ¿Qué tiene que ver con el aprendizaje y la creatividad? Hola, ¿qué tal, Siro? Bueno, en nuestro colegio somos una escuela pública, como bien has dicho, situada en la zona norte de la Comunidad de Madrid, concretamente en Pedrezuela.
Nos encontramos en un paraje rural y en consecuencia pues con muchas posibilidades de tener en contacto diario con la naturaleza y el entorno próximo. Como escuela nos puede llegar a definir la transformación. Somos un colegio en continua transformación, en continuo avance y siempre intentamos buscar la innovación. Pretendemos que nuestro alumnado tenga calidad de vida en el centro, se sientan felices y cómodos y además de tener las máximas oportunidades de aprendizaje en sus procesos. ¿Por qué transformar espacios? Porque resulta complicado si hablamos sobre autonomía, flexibilidad, inclusión, emociones, inteligencias múltiples, metodologías activas, seguir con espacios grises, con mesas individuales, con los niños en hileras. Pienso que en las escuelas del siglo XXI el espacio también educa, facilita el aprendizaje, convirtiéndose en otro agente muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, en los últimos años, el éxito de la experimentación de los diseños escolares han dado como resultado la creación de espacios polivalentes en la mayoría de las escuelas 21. No solo importa el qué enseñar, sino cómo enseñar, y ahí es donde los espacios cobran vida. La organización de espacios, tanto dentro como fuera de las aulas, anima al trabajo cooperativo y a la colaboración entre alumnado y profesorado. Todos los espacios de la escuela están definidos por su funcionalidad, espacios dedicados a reflexionar, a pensar, a trabajar en grupo, a resolver conflictos, a evadirse, a estar en calma, a facilitar el contacto con la naturaleza, con el entorno próximo. En definitiva, pretendemos dotar de identidad educativa cada rincón del centro y convertirlos en espacios de aprendizaje para nuestro alumnado. Muchas gracias, María. Y José, ¿qué nos cuentas de tu maravillosa escuela, ¿no? ¿Qué os define y por qué abordar el tema de los espacios? Bueno, gracias Ciro, gracias María. La verdad es que yo creo que, bueno, lo primero presentar a la escuela, ¿no? Escola IDEO es una escuela privada que está en el norte de Madrid también. Estamos frente a la Autónoma, está en un paraje bastante atractivo porque tiene la naturaleza en el entorno, tiene la sierra al frente. Y principalmente nuestra escuela tiene un carácter humanista, es una escuela que nace desde un colectivo de personas que deciden cambiar la educación para cambiar y transformar la sociedad también, para transformar el mundo, nada menos que ese propósito, ¿no? O sea, en la línea del colegio también Santa Ana, ¿no? En ese sentido nos une también todo el propósito de tener a la persona en primer lugar, principalmente y lógicamente al alumnado, pero es verdad que es una participación colectiva de toda la comunidad educativa, las familias en el proceso de aprendizaje, el propio personal, ya sea docente y de administración y servicios, y siempre con el propósito de conseguir, bueno, pues buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, una economía del común y además una justicia social, ¿no? A través de todos los procesos que también ha indicado María. En eso estamos muy próximos, ¿no? ¿Y por qué el tema de los espacios, ¿no? El tema de los espacios educativos al final son realmente inspiradores de aprendizaje, ¿no? Y lo que hacen es que estimulan todos los procesos que hay en la escuela, los facilitan, pero también si no se trabajan adecuadamente puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que perjudiquen esos procesos, ya sean todos los procesos, principalmente los procesos colectivos de trabajo en equipo, los que significan la cooperación y colaboración entre el alumnado y el propio profesorado, y después sobre todo que también economizan muchas veces los tiempos, ¿no? Facilitan que esos procesos se cumplan y se gestionen como corresponde. También son muy estimuladores, son inspiradores, son motivadores y atraen sobre todo la atención de todas las personas que estamos implicados. Es muy importante también porque son espacios que deben ser espacios que nos permitan reunirnos con el resto de las personas o encontrar esos momentos de paz y tranquilidad. Hay que hacer un buen diseño porque en definitiva facilita todos esos procesos que como Froebel dijo, inspiran el aprendizaje. Qué bien, qué maravilla, qué gusto escucharos, ¿no? Y de hecho, como muy bien decís,
en muchas escuelas, en el contexto de nuestro país, es como haber heredado ese modelo arquitectónico de escuela fábrica, de aulas caja de zapatos, ¿no? Con unas dimensiones en función de los pupitres, y por lo tanto, como habéis subrayado este cambio de evaluación, la autorregulación o la tecnología, ¿no? Hoy que sabemos cómo aprendemos, sabemos mucho más cómo aprendemos, ¿no? Desde la neurociencia y otras ciencias, o el cambio metodológico. Sí me gustaría preguntar eso, entonces, ante una situación que muchas veces hemos heredado, ¿qué podemos compartir con otras escuelas que nos estén escuchando? ¿Qué debates internos habéis tenido, ¿no? ¿Qué primeros pasos habéis dado en vuestro centro en la transformación de los espacios? Porque muchas veces las mayores resistencias se encuentran en ese primer paso. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Realmente sí que se necesita un rediseño, ¿no? de todos esos espacios, lógicamente. Fijaros que es un poco sorprendente que la escuela, ya que tuvo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a través de la Institución Libre de Enseñanza, de la propia Montessori, de Richard Neutra, muchos incluso arquitectos que se dedicaron a diseñar espacios, ya hicieron propuestas muy innovadoras en su momento y que no han tenido el seguimiento que corresponde, al menos en las escuelas, sobre todo principalmente en las escuelas y en los centros educativos españoles, ¿no? Que es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en la educación en este país. Entonces, sí que es verdad que hay que rediseñar esos espacios. Hay otras empresas, oficinas, incluso museos, instituciones, bares, que sí que han ido avanzando en ese sentido de diseñar espacios y de proporcionar equipamientos mucho más prácticos y mucho más funcionales y más actuales, ¿no? Y sin embargo en la escuela digamos que no hemos hecho ese cambio sustancial en general. Es verdad que hay, después hablaremos seguramente de unos espacios educativos muy interesantes, también lógicamente en el territorio nacional y fuera de él, ¿no? Pero sí que es importante que eso se debata. Antes la pregunta era sobre todo generar esa cuestión en la comunidad educativa, ¿no? A nosotros se nos ocurrió también hacer una serie de comisiones en su momento cuando decidimos cambiar de espacio y teníamos que diseñarlo, utilizar un espacio anterior para otro propósito, convertirlo en un espacio acogedor, en un espacio estimulador, en un espacio, como dice, inspirador del propio aprendizaje, y entonces ahí participaron todas desde los arquitectos, aquellos técnicos, hasta toda la comunidad educativa, principalmente en este caso el equipo docente y el personal de administración y servicios, a través de comisiones que sí que propusieron algunos diseños determinados, ¿no? Es muy importante en estos casos que además cuando el concepto priorice o esté por encima de las cuestiones económicas. Sabemos que las cuestiones económicas pueden limitar mucho el diseño de espacios y sobre todo también el equipamiento de mobiliario y de recursos materiales, ¿no? Entonces sí que es verdad que siempre tiene que mantenerse en ese sentido, por supuesto, el concepto por encima, ¿no? El concepto de aquello que queremos hacer y sobre todo con unos principios pedagógicos que tengan que ver lógicamente con el proyecto educativo de la escuela. En este caso, yo sé que con María estamos ahí en muchos aspectos que coincidimos, pero siempre tenemos que utilizar esos principios pedagógicos que sean los que realmente nos dirijan, ¿no? En ese sentido, pues, desde los grandes ventanales, la multidireccionalidad, el combinar espacios interiores con exteriores, etcétera, etcétera. Qué bien, José. Y María, cuéntanos esos primeros pasos, ¿no? Porque creo que pueden ser muy motivadores para que nos estén escuchando, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso en vuestra escuela? De la mano de la necesidad. Yo llegué a este centro por el 2006 y cuando llegué no existía centro, no existía nada. Ese año empezaban a construir el primer edificio. Es un centro público construido por fases y la construcción por fases lleva pues algunas consecuencias que no son agradables, por ejemplo que los exteriores no entran en proyectos y demás. Entonces nos encontrábamos con un centro, con un edificio y todo el exterior pues lleno de barrizales, sin asfaltar, sin nada preparado. Entonces el primer año
ese primer año que estuvimos, llegó Leo como padre del centro y propuso pues adecentar el exterior con un huerto escolar, y entonces fue la primera transformación. Creamos un huerto escolar que además no era un huerto al uso. Lo que hicimos fue crear mini espacios de huerto por todos los exteriores del centro. De ese proyecto emanaron 2 proyectos muy importantes que tienen gran envergadura en nuestro centro, como son los desayunos saludables, que los alumnos de educación infantil recogen la hortaliza del huerto y la desayunan durante un trimestre y parte del segundo trimestre del curso escolar. Y la financiación del viaje de fin de curso de sexto de primaria, pues igual a través de la huerta los alumnos se dedican al sembrado y recogida de hortalizas para la posterior venta, a cocinar con las verduras, a hacer empanadillas de crema de calabaza, a hacer mermeladas, compotas y gazpacho incluso para la feria de la localidad de primavera. Y así se pueden costear, porque además no tenemos el nivel económico de nuestro alumnado, es muy disperso. Entonces, es una manera también de que todos puedan acceder a ese viaje de fin de curso, que lo puedan organizar y que se lo puedan costear. Poco a poco, cuando el centro se fue construyendo, fuimos consolidando un claustro más definitivo. Pues empezamos a trabajar, como dice José, los acuerdos metodológicos, empezamos a introducir metodologías activas y según los acuerdos, valorando las necesidades que tenía el centro, lo que los alumnos reclamaban y con los espacios que teníamos, decidimos ir modificando la biblioteca, ir modificando la configuración de las aulas, el hall de infantil, el hall de primaria, hasta el año pasado, hasta hace 3 años, que creamos el aula del futuro, que fue un proyecto que estuvo planificándose durante 10 meses porque era la única manera que veamos viable de introducir la tecnología en nuestro centro. Y el presente curso, por la pandemia, seguimos renovando y seguimos transformando espacios. En este caso estamos creando aulas exteriores, porque es el sitio más seguro para el alumnado y también no hay mal que por bien no venga. Igual es una manera de que el profesorado se acostumbre a trabajar en el exterior y pueda nutrirse de este entorno tan maravilloso que tenemos. Qué bien, de verdad, qué gusto, ¿no? Ese menú pedagógico que nos cuentas junto con ese huerto, ¿no? Esos primeros pasos ante la dificultad, ¿no? Sí, preguntaros, ¿no? Y una constatación, ¿no? Que me gustaría compartir con todas las escuelas también que nos están escuchando desde Latinoamérica y desde España, ¿no? Como las grandes corporaciones tecnológicas, que cuando incluso compran una pequeña empresa tal, la primera decisión que toman es transformar el espacio, ¿no? Precisamente porque son conscientes, aunque todo su bien sea tecnológico, como el espacio está fomentando ese proceso de innovación y de creatividad, como nos has contado, María, como nos habéis contado, José, ¿no? ¿Qué papel juega, como habéis apuntado ya un poquito, ese proceso colaborativo, participativo, donde se involucra el alumnado, las familias, los docentes, y qué evidencias, ¿no? de aprendizaje? ¿Algún detalle poderoso de esa evidencia de motivación y de aprendizaje? Sobre todo en este proceso participativo ante muchas veces falta de recursos, ¿no? Creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí. Al hilo de lo que vas comentando, evidentemente, todo un proyecto que tiene su potencial en el proceso humanista, lo primero que tiene que hacer es la participación de todo el colectivo. Y en este caso es muy importante que desde ahí nazca todo el interés por crear esos espacios de aprendizaje diferentes. Nosotros lo que tenemos en el centro es unas comisiones de trabajo que después además tienen su manifestación última en un consejo escolar, pese a ser un centro educativo privado. Sí que tenemos un consejo escolar donde al final se trasladan todas esas propuestas, inquietudes y solicitudes que hace el alumnado, el profesorado, el personal de administración y las propias familias. Y ahí es donde se tratan muchas veces todas estas propuestas. Nacen desde incluso las comisiones que están generadas, son comisiones que se hacen en toda la etapa de primaria. En infantil, evidentemente, tienen más participación el profesorado, pero a partir de primaria ya el alumnado tiene sus comisiones en los que hacen propuestas
de generar espacios. No sé, hay muchas veces que, por ejemplo, sobre todo las intervenciones que antes decía que era muy interesante, que al hilo de lo que nos ha ocurrido y de necesitar utilizar espacios en exteriores, casi siempre tienen mucho interés de construir, por un lado, los patios y por otro dar nuevas alternativas, ¿no? de uso y de disfrute de esos espacios. Entonces nosotros a partir de ahí pues tuvimos las propuestas de poder hacer varias alternativas que junto con otros agentes que son externos, por ejemplo diseñamos el patio junto con Basurama y con la participación del alumnado. En origen lo que ellos propusieron era un proyecto que nació desde su interés y se realizaron unos columpios, uno que se llamaba tobogán, un aula además también de juego completo. Todo eso se fue elaborando, en este caso con alumnado de secundaria, lo fueron haciendo en las materias de tecnología. Bueno, fue un proyecto transversal, ¿no? Pero principalmente nació en origen desde la materia de tecnología, y a partir de ahí se generaron y se crearon espacios que hicieron que el patio fuera mucho más, se empoderaron realmente ellos, ¿no? Y diseñaron un patio con el que estaban mucho más a gusto. Así hemos realizado diferentes intervenciones y estamos siempre en esa dinámica. Hemos generado también un centro, digamos, un laboratorio de ideas, un centro de vanguardia educativa que tenemos, que es en el espacio en el que ahora mismo me encuentro, en el que también hay una versatilidad y sobre todo una flexibilidad en los espacios, ¿no? La importancia de espacios amplios siempre que podamos disponer de ellos, evidentemente. Espacios amplios, espacios que sean flexibles y sobre todo que además sean muy versátiles, ¿no? Que se pueda trabajar, que se pueda mover el mobiliario, que se puedan trabajar en grupos, que se pueda trabajar de forma individual, y en eso están participando también y lo tienen como una propuesta de proyecto de investigación que se está haciendo también a través de esas comisiones que se generan en la escuela. Y María, cuéntanos, ¿no? Esa participación de las familias, del alumnado, ¿cómo es ese proceso participativo? Bueno, pues al final somos una comunidad educativa y es necesario que las familias, los alumnos y los docentes sean partícipes en los procesos. En algunas ocasiones se consigue más implicación y en otras menos. En nuestro caso solemos acudir a diferentes familias que se ofrecen voluntarias para desarrollar diferentes proyectos en el colegio. Pues hemos contado con una mamá de mindfulness para impartir clases de mindfulness al personal de comedor, a los docentes, al alumnado. Contamos con otro papá que nos ayuda en formación en competencia digital y en seguridad digital con los alumnos. Otro papá que nos ayuda en el proyecto de robótica. Tenemos a Leo, que luego lo conoceréis más adelante, que es el que nos ayuda con los proyectos de huerto y con la creación de espacios creativos. En definitiva, la participación de familias es muy importante para que ellos también se sientan parte de la escuela. Y con respecto a los alumnos, bueno, en primaria quizás no tienen tanta capacidad de secundaria para expresar lo que quieren y materializar esas ideas. Siempre que hacemos propuestas con ellos, siempre te dicen lo mismo: queremos un campo de fútbol, queremos una piscina, queremos, bueno, pues todas sus ilusiones, sus sueños, pero bueno, a medida que les vas conduciendo por lo que se puedan necesitar o lo que les ayudará a hacer cosas, ellos van también proponiendo sus ideas. Recuerdo, por ejemplo, el proyecto del Aula 21, que ha sido el último que hemos puesto en marcha, que los alumnos de tercero y cuarto de primaria que llevaban el periódico digital se tenían que encargar de documentar pues la creación y la puesta en marcha de este proyecto, entrevistar a los obreros, al personal del centro, averiguar qué se iba a realizar, para qué servía, y recogerlo todo en un vídeo que iba a formar parte del periódico digital de ese año. Y el resultado, bueno, pues fue maravilloso, tanto para ellos como para mí como directora y como para las familias. Yo creo que son detalles que nunca se olvidan y que les ayuda a creer realmente lo que estamos haciendo. Tal cual, María. Al final yo creo que estáis comentando cómo el proceso forma parte de la esencia del aprendizaje, más allá de una determinada intervención que pueda hacer una empresa externamente, ¿no? Yo creo que tiene mucho más sentido cuando nos involucramos todos juntos como comunidad educativa. Pues sin más, si te parece, María, vamos a invitar a Leo Donoso, que es un padre y es un artista que se involucra en vuestra escuela y que podamos conversar juntos. ¿Te parece?
Perfecto. Genial. Venga, pues vamos a darle entrada. Gracias. Pues me gustaría invitar a Ángel a este nuevo bloque y, por supuesto, a Leo Donoso, padre y artista que se involucra con muchísima generosidad y pasión en la Escuela Santa Ana. Y oyes, Leo, de verdad, gracias. Y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué interrelación encuentras en el arte, en la naturaleza, sobre todo, evidentemente, desde los espacios, sobre todo cuando ¿no? todo el equipo directivo y la comunidad educativa te plantean un reto de plasmar desde la belleza parte del proyecto educativo? ¿Qué interrelación encuentras en esa naturaleza que nos abraza? Bueno, la relación que se encuentra generalmente en estas propuestas es crear un material fácil de digerir para los profesores y que tenga una interacción directa con la naturaleza. El arte, en este caso, es el que te da ese puente para que ellos puedan utilizarlo de una forma fácil. Sobre todo la estética, sobre todo todos estos detalles que son muy difíciles de ver a simple vista, a través del arte los tratamos de mezclar y crear esos espacios que luego los profesores lo utilizan fácilmente, lo adquieren como herramienta de trabajo y lo utilizan mayormente todo el tiempo, porque están por todos los sitios del colegio. El arte es una herramienta que se usa mucho aquí en el colegio, está generalmente por todos los sitios, no solo tanto la naturaleza. Estamos rodeados por naturaleza, sobre todo vivimos al lado de la sierra, pero aún así tenemos que generar mucho más arte y mucho más naturaleza para que ellos puedan trabajar y tener espacios cerca de las aulas, sobre todo los movimientos que son 15 minutos en ir y volver, y puedan utilizarlos rápido. El arte es una herramienta fundamental. De verdad, y soy testigo, ¿no? De cómo lográis en esos exteriores, ¿no? Y esa interrelación entre el huerto, la naturaleza en las aulas. Y algo que me consta, Leo y María, es cómo precisamente habéis cuidado con muchísima sensibilidad. Y yo creo que quienes te conocemos, Leo, es increíble, ¿no? El cuidado al detalle, a lo pequeñito, ¿no? Y ver las miradas de niños y niñas, ¿no? Cuando estás pintando un pájaro carpintero junto a un comedor para pájaros. Bueno, lo estaréis viendo en estas imágenes. ¿Qué importancia tienen los pequeños detalles, ¿no? En este proceso de aprendizaje, en este proceso de sensibilización, que yo estoy convencido que alimenta toda una generación de niños y niñas, ¿no? ¿Por qué hemos de cuidar lo pequeñito en una escuela? Leo, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que el detalle en sí, bueno, yo soy un poco detallista en lo que es todo lo que es el arte, y sobre todo si planto una planta, la pongo a una distancia, lo hago todo como milimétrico, porque en la estética ni el detalle está lo bonito, o sea, es lo que se cuida. Todo lo que está interrelacionado y está muy bien esquematizado, a la gente le produce un impacto, y ese impacto produce que lo admire, que lo valore y que sea algo que lo arrope, que lo cuide. Por eso los detalles siempre, las terminaciones, sobre todo, todos esos pequeños detalles son los que a la vez protegen todo lo demás. El detalle es muy fundamental. Yo siempre me dicen es que soy exagerado, pero no, es que es algo que tiene que estar ahí. Si se hace todo así por encima, por decir algo, le falta algo, le falta la esencia. El detalle es lo que marca toda esa esencia que se necesita. Por eso los pequeños detalles son fundamentales. Y siempre hay que poner detalles en todo para que estén ahí mirando y mirando y mirando y le produzca ese proceso creativo que hay que tratar de crear. Muy bien, y de hecho, Leo, a mí una de las cosas que me gusta, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Pero tengo como una especie de eslogan, ¿no? La chapuza no educa.
La chapuza no educa, ¿no? Y en vuestra escuela, María, es increíble, ¿no? Qué sensibilidad despertáis en cualquier persona, tenga 5 años o tenga 99, ¿no? María, me gustaría también plantearte, porque durante la pandemia habéis tenido, como muchas otras escuelas, ¿no?, muchísimas adaptaciones, retos, cambios, bueno, ha sido un desafío increíble, ¿no? Y cuando uno percibe, ¿no?, vuestro espacio de asamblea, el aula 21, Montessori en infantil, ambiente preparado, el huerto, toda esa pasión, ¿no?, esa sensibilidad, ¿no? ¿Qué mejoras y cambios habéis observado en el alumnado? Porque dices, ¿merece la pena realmente tanto esfuerzo en esa adaptación de los espacios? Hay evidencias, sí, tanto en los docentes como en el alumnado. Evidentemente, yo creo que es una pregunta con una respuesta positiva, ¿no? Pero yo creo que estaría muy bien que nos puedas narrar, ¿no?, cómo ha sido ese proceso de mejora. Bueno, aquí me encantaría comenzar apuntando la gran capacidad de resiliencia de los alumnos y de los docentes en el confinamiento y en este curso de pandemia. Primero me gustaría realizar un breve recorrido por el tercer trimestre del curso pasado, porque nos enfrentamos a un confinamiento de un día a otro sin plataformas educativas, con una metodología cooperativa, experimental, manipulativa, incluso con muchas áreas sin libros y cursos sin libros. Era un reto muy difícil porque se trataba de encontrar un equilibrio entre la situación emocional por la que estaban pasando nuestras familias y nuestros alumnos y una educación a distancia. Aquí el ingenio, la competencia docente y el sentido común. Hablo de sentido común porque muchas veces simplemente con aplicar un poquito de sentido común los problemas se solucionan, pues se tenían que poner en marcha en nanosegundos. Por una parte debíamos de dotar de equipamiento tecnológico a todo nuestro alumnado, porque para poder acceder a una educación a distancia, aquí tengo que agradecer al ayuntamiento de la localidad su compromiso y el profesorado del centro, que vinimos a repartir pues todos los equipos tecnológicos que teníamos. Y por otra parte el reto era de diseñar actividades que fuesen de calidad, no diseñar tareas o ejercicios para que los alumnos estuviesen sentados en sus escritorios de su dormitorio y pedir ayuda a sus familias. Esto fue un reto, pero bueno, se consiguió, yo creo, con mucho positivismo. La respuesta y el feedback de familias ha sido muy positiva y nos ha ayudado pues a mejorar como docentes. Sí que es cierto que en junio nos reunimos en varias ocasiones un poco para reflexionar en qué escenario nos podíamos encontrar este curso y qué acuerdos íbamos a ir tomando. Por ejemplo, nuestra metodología se vio muy afectada, es una metodología muy, muy manipulativa, muy experimental, muy social, de grupo. Entonces, ¿de qué manera, si nos encontramos otra vez en casa en algún momento, cómo podíamos apalear esa situación? Pues empezamos a crear, por ejemplo, maletas manipulativas para infantil y primer ciclo de primaria. En segundo ciclo de primaria pues hicimos propuestas digitales interactivas. Queríamos un poco encontrar ese equilibrio. Y afortunadamente se comenzó el curso en septiembre pues con un plan de contingencia, eso sí, muy estricto. Pero bueno, comenzamos presencial, que era algo que reclamábamos. La mayoría de los espacios del centro que no fuesen aulas han tenido que destinar para clases, porque ha habido un desdoble en todas las aulas del cole. Y para poder seguir con esa metodología y esa esencia, pues bueno, decidimos crear microburbujas dentro de los grupos burbuja que teníamos establecidos en el plan de contingencia. También hemos tenido la gran suerte que una mamá del centro, que era enfermera COVID en el hospital
en un hospital aquí de Madrid, en la planta COVID, pues bueno, nos fue asesorando donde tenemos que ir poniendo limitaciones y donde las limitaciones eran absurdas. Y empezamos, bueno, pues el primer mes fue duro, pero bueno, empezamos como a ir normalizando la situación, intentando extraer e implementar toda nuestra metodología lo más normal que pudiésemos. Y ahí empezamos ya a hacer una serie de cambios. El primer cambio que hicimos, la transformación, fue un espacio que dedicábamos para bilingüismo, que lo tuvimos que convertir en una sala COVID. En las instrucciones de inicio de curso se nos decía que en el momento que un alumno presentase síntomas compatibles con el virus, habría que ir a recogerla a su aula. El coordinador COVID, que en este caso era yo, tenía que ir vestida con un EPI, con protección facial, y le tenía que retirar a esa sala hasta que viniese un familiar a recogerles. Yo creo que después del impacto emocional que habíamos vivido en este confinamiento, me parecía muy agresivo tener que ir a un aula disfrazada de astronauta, porque prácticamente era un disfraz de astronauta, y llevarle a una sala fría. Entonces decidimos convertir en esa sala en una sala del espacio ambientada. Pues Leo nos pintó los planetas y bueno, toda esa sala la ambientamos en el espacio, con lo cual establecimos un juego a la hora de recoger, sobre todo a los más pequeños, con una mochila de astronauta, los recogíamos, los llevábamos allí y bueno, y intentamos explicarle que era un momento que había que pasar, que venían por ellos y que no pasaba absolutamente nada. Poco a poco también nos hemos ido tranquilizando y bueno, y viendo en perspectiva el qué podíamos hacer este año, qué espacio habíamos perdido y qué espacios los alumnos echaban de menos. Entonces empezamos a integrar la biblioteca, que era un espacio perdido, la hemos integrado en los pasillos de primaria. Hemos vuelto a crear otro aula del futuro, está mucho más natural. Y hemos creado espacios exteriores en el centro. Hemos convertido muchos pequeños espacios que teníamos en aulas exteriores, que yo creo que este ha sido un gran acierto, el gran acierto de este año. Qué bien, María. Felicidades por todo este esfuerzo. Ángel, no Gracias. Sé si te pica la curiosidad. Quisieras preguntar... Sí. Sí, estoy deseando. El problema es el tiempo, porque es que de cada palabra que dice María surgen 50 preguntas que se pueden entrar, pero voy a intentar ser razonablemente breve. Creo que es evidente que los profesores hemos conseguido hacer algo que parecía impensable, que es de un día para otro cambiar toda nuestra manera de trabajar. Pero es que en centros como el de María, donde el cooperativo es una parte fundamental, donde el contacto, el estar juntos, el compartir es clave en el proceso de aprendizaje, creo que aún ha sido más duro en ese proceso. Así que, como ellos han sido siempre tan positivos en buscar soluciones y no quejarse, creo que sin duda ahora una de las preguntas necesarias sería la siguiente. Seguro que algo de todo lo que ha ocurrido nos ha hecho descubrir nuevas líneas de trabajo y hemos descubierto cosas que nunca hubiéramos indagado por caminos por los que nunca hubiéramos transitado si no nos hubiéramos visto obligados con el COVID. Así que, de todo esto, ¿con qué te quedarías o con qué os vais a quedar a partir del curso que viene, que esperemos que entremos en una normalidad real, quizás seguramente ya sin mascarilla en muchos casos, etcétera, etcétera, donde podamos volver a estar en entornos seguros, tranquilos, como teníamos hace apenas año y medio y que ahora parecen casi en algunos casos el espacio? Nunca mejor dicho. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué cosas vais a mantener? Y qué cosas evidentemente no, pero sobre todo, ¿con qué os vais a quedar? ¿Qué vais a incorporar? Parece que ese aula externa o esas aulas fuera que parece que han sido muy interesantes, seguro que en determinados momentos del curso van a seguir permaneciendo, pero ¿qué más nos podéis contar que vais a incorporar a vuestro día a día? Hombre, las aulas exteriores, desde luego, yo creo que es nuestro proyecto estrella este año. Pero fíjate, me voy a quedar más con la parte, con el conocimiento, ¿no? de saber lo que tenemos que enseñar
el irnos a esos conocimientos que tú bien sabes, imprescindibles, ¿no? A elaborar actividades de calidad, a diseñar actividades de calidad con el alumnado, a rebajar ese currículum y hacerlo más creativo, a seguir fomentando esta capacidad de resiliencia que tenemos los docentes, que tienen nuestros alumnos, y siempre hay que quedarse con lo positivo. Ha sido un año muy duro, pero hemos tenido la gran suerte de trabajar con menos niños en el aula. Ojalá esto se mantuviese, pero no depende de nosotros, depende de la comunidad. Pero también ha sido un año de gran aprendizaje y de hacernos más fuertes. Yo creo que la comunidad educativa ha crecido con mucha fortaleza. Quiero puntualizar también la gran capacidad de nuestro alumnado para esta adaptación que han tenido. O sea, son una maravilla. Y trabajar con menores, yo creo que en estas situaciones te das cuenta que es un regalo que te brinda la vida cada día. Nos vamos a quedar siempre con lo positivo, porque no hay que mirar atrás, vamos a mirar para adelante y vamos a coger esas estrategias que nos ha brindado el confinamiento y la pandemia, pues para sacar todo lo positivo que tiene. Qué maravilla. Si me dejas... Sí. Si me dejas, quiero aprovechar un minuto solamente para poner un poquito de esperanza, ¿sí? Porque María estaba hablando, además ella lo sabe bien porque estaba metida en el lío, que el Ministerio ahora está en esa fase de intentar desarrollar una ley que cambie todo este proceso. Las expectativas no dejan de ser buenas, veremos en qué se materializa, pero quizá lo bueno para un centro como este es que si realmente los currículums se van a reducir, como parece que se está en ello, y se va a permitir trabajar por ámbitos y ya no solamente por materias, creo que un centro como el de María va a tener unas posibilidades enormes de, con esa reducción del currículum y con ese trabajo por ámbitos, que el desarrollo metodológico que están haciendo va a coger una fuerza enorme. Así que todo el trabajo que están haciendo debe estar esperanzado en ese cambio, en ese enfoque competencial realmente. Y creo que a partir de ahí, si conseguimos que se materialice realmente, creo que centros como el de María van a poder disfrutar sin tener que estar sorteando la ley constantemente y a la administración para intentar hacer lo que realmente tenemos que hacer en los centros y no estar insistiendo en una cantidad de contenidos que al final no tienen demasiado sentido en el proceso de aprendizaje. Y sobre todo, yo creo que es subrayar, ¿no?, vuestro concepto y vuestro trabajo desde la resiliencia y desde la ilusión y la esperanza, ¿no? Yo creo que, como muy bien decías, María, la escuela ha sido modélica en el modo de responder a un reto tan duro, tan fuerte como ha sido la pandemia. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Y si os parece, no os vayáis muy lejos, vamos a invitar a Chema Lázaro y vamos a volver otra vez a sentarnos en la mesa con los protagonistas de la Escuela IDEO. ¿Sí? Pues venga, a ver, seguimos y damos la entrada a Escuela IDEO. Pues me gustaría en este momento invitar a Chema que se incorpore y, por supuesto, vamos a dar paso de nuevo a la Escuela IDEO, a José Canales como director y a Ana Mangas. Bienvenida, gracias por hacerte presente. Que Ana Mangas, bueno, artista, profesora de bachillerato, de verdad un gusto tenerte aquí presente. Y sí me gustaría aprovechar ya así, de modo directo, desde tu experiencia, desde lo que he podido respirar en vuestra escuela, ¿qué papel juega, evidentemente en los espacios, ¿no?, la creatividad y la belleza, sabiendo que muchas veces el edificio pesa excesivamente, tiene sus contrapartidas y por lo tanto el arte y la creatividad hay que irla uniendo con ese proyecto educativo, con las nuevas metodologías? ¿Cómo habéis conjugado estos ingredientes para cocinar la creatividad, la belleza y el proyecto educativo? Bueno, yo sí que creo, Ciro, que belleza, arte, creatividad y espacio
forman una especie de círculo, ¿no?, que nos va llevando de un lugar a otro, porque no se puede negar que estos 4 conceptos, arte, espacio, creatividad y belleza, están, como digo, arraigados en el propio desarrollo del ser humano, desde el momento en el que nace. Además, yo creo que la práctica de cualquiera de las manifestaciones artísticas que realizamos en IDEO lleva asociado un componente, digamos, emocional que yo creo que hace que el alumnado se motive y que les permita contemplar ese mundo, ¿no?, que nos rodea desde una perspectiva completamente diferente, ¿no?, más estética, más profunda, diría yo, porque es lo que tú dices, ¿no?, belleza, espacio, arte, resultan imprescindibles en la educación, me parece. Qué bien, que de acuerdo, ¿no? Yo creo que al final te das cuenta que es la escuela la que te acoge desde la sensibilidad, ¿no? Y interactuamos en ese aprendizaje constante. Y José y Ana, yo me imagino, porque creo que puede ayudar también a todos los que nos están escuchando, que habéis visto la necesidad de investigar, de formaros, de visitar otras escuelas y algo fundamental que no puede faltar, ¿no?, de evaluar este proceso de diseño de los espacios, ¿no? ¿Cuáles han sido vuestras fuentes y vuestro proceso, ¿no?, de investigación en cuanto a los espacios? Bueno, pues es verdad que nosotros además tenemos una trayectoria corta, pero en diferentes espacios educativos, ¿no? Comenzamos en un edificio de oficinas que transformamos en su momento en escuela. Continuamos con unas instalaciones temporales durante un curso escolar que también tuvimos que adaptarlo y hacer también unos espacios de aprendizaje. Y por último, el espacio actual, que es un espacio que es un antiguo convento, que también, como tú antes decías, Siro, pues sí que tiene esas dificultades a veces para encontrar esos espacios que sean estimuladores del propio proceso educativo. Por eso nos hemos ido también a unas referencias muy anteriores, inicialmente con la Institución Libre de Enseñanza, que sí que es verdad que barniza todo nuestro proyecto educativo en origen, y sobre todo porque después tiene un reflejo claro en el Instituto Escuela de esos espacios abiertos, amplios, con ventanales, incluso con mamparas en los que los espacios se comparten, con ventilaciones cruzadas, con la importancia de la luminosidad, con también algunas participaciones muy interesantes de arquitectos que en su momento querían darle otra orientación al propio aula, ¿no? Que el aula no fuera unidireccional en un sentido, sino que sea bidireccional, que todos los espacios sean importantes, que haya una conexión con los exteriores. El aula a veces, como tú también decías, es una caja de cerillas que nos deja poco juego para la inspiración, y entonces sí que tenemos que utilizar esos espacios contiguos, que en muchos casos son los pasillos. En nuestra escuela son principalmente los pasillos que permiten que todo eso entre dentro del proceso de estimulación, ¿no?, y de creación, que antes hablaba también Ana, ¿no?, y de belleza, de arte, de asociar todo eso en un proceso que además se hace vivencial. Completamente, o sea, no es algo que esté predeterminado, sino que a la vez favorece ese movimiento, ¿no? Y bueno, hay muchos otros inspiradores, lógicamente. Después también hemos visto muchas escuelas. En ese sentido, pues recuerdo en esto en cuanto al uso también de otros espacios, de los pasillos, espacios con limitaciones arquitectónicas, está el Colegio Amaraberri. Después el propio Padre Piquer, que después, cuando empieza a trabajar por ámbitos, genera esos espacios comunes, ¿no?, para utilizar grupos grandes que están trabajando por los ámbitos de aprendizaje. Después hay escuelas como Congress Indians, que utilizan espacios muy versátiles para hacer tipos de propuestas metodológicas. En ese sentido hemos hecho visitas no solo físicas, sino que también después hemos seguido también propuestas desde los países nórdicos al propio Canadá, que nos podían inspirar mucho para desarrollar este proceso, ¿no?, en cuanto a los espacios educativos.
Qué bien, y de hecho a mí me gusta también subrayar que podemos visitar muchas escuelas también en la red, es decir, que es otro modo fácil de viajar, ¿no? Sí, preguntaros tanto Ana como José, ¿no? En esta escuela, cuando he tenido el regalo y la oportunidad de visitar, una de las cosas que se perciben desde el minuto uno es la acogida, ¿no? Y como la escuela está totalmente abierta, es todo un ecosistema interactivo donde te das cuenta que van alumnos, profesores, docentes en los pasillos, en las aulas socráticas, en los laboratorios. Está todo constantemente abierto y en movimiento, ¿no? La actividad física, todo el proyecto de bicicletas, de verdad que es apasionante solo contemplar cómo todo fluye, ¿no? De una forma muy equilibrada, que también destacaría, ¿no? Se puede llevar, y esta es mi pregunta, ¿no? ¿Se puede llevar a cabo procesos de transformación de los espacios sin apenas presupuesto? Porque muchas veces creemos que hay que hacer grandes inversiones. Es verdad que una escuela es un pozo sin fondo, se come todo lo que inviertas, pero se puede hacer procesos sin apenas presupuesto y en qué medida esos procesos, que son más participativos, incluso reciclando, me pregunto, ¿son acaso más educativos que grandes inversiones? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo y cómo lo habéis vivido? Yo creo que sí, o sea, yo creo que el hecho de tener estos espacios, además el hecho de jugar con un espacio antiguo, que es el antiguo monasterio, y esta parte moderna que hemos recreado, yo creo que estos espacios nos potencian la observación, ¿no? Y yo creo que hace que reflexionemos sobre algo tan necesario para el arte, ¿no? Creo que nos ofrecen esos espacios de experimentación, de aprendizaje sensorial, de sensibilidad, y yo creo que además como estos espacios nos ayudan y nos necesitan de imaginar con la mirada, yo creo que esto forma parte de nuestro ADN, del cole, ¿no? Por eso yo creo que sale de natural, ¿no? Creo que vemos para crear, y por eso precisamente, por ese ver para crear, creo que nos da esta creatividad, ¿no? Sí, yo ahí en ese sentido sí, ¿no? apoyar lo que dice... Ah, sí, perdona, Chema. No, iba a hacer una aportación a esto, José. Bueno, yo tengo la suerte de haber visitado el cole y he estado con Siro, ¿no? Y en cuanto al presupuesto, es importante cómo la escuela utiliza materiales que pueden ser reutilizables, ¿no? Y además que están en clara sintonía con la parte del proyecto educativo de centro, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, recuerdo cuando estábamos viendo a Pablo a la hora de visitar el huerto, ¿verdad, Siro? Ese tubo de PVC que está cortado artesanalmente para que los alumnos puedan apoyar y aparcar sus bicis cuando vienen al cole, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo también es un ejercicio, como estaba diciendo Ana, de creatividad a la hora de utilizar lo que tengo alrededor y cómo le puedo dar una segunda vida, que creo que esto es un matiz importante que tiene la escuela. Yo añadiría aquí también una cosa, es que no me acuerdo, hubo una frase de alguien, no sé quién era, que decía que el artista crea la vida con la luz, ¿no? Y creo que luz es lo que tenemos en nuestro cole. Entonces sí que es verdad que esto nos ayuda a crear y a reinventar, ¿no? Cosas. Sí, en ese sentido además, bueno, confirmar no solo con el ejemplo que has puesto, Chema, sino con otras muchas circunstancias, ¿no? que van ocurriendo en el día a día. Por ejemplo, que esto que también se ha trasladado a otros centros educativos, me consta, ¿no? Pero Filomena al final nos dejó un cúmulo de ramas y un cúmulo de árboles que hubo que podar y todo ese espacio se utilizó, ¿no? Nosotros realmente tuvimos una temporada en que las propuestas eran cabañas en las que los chavales empleaban toda su creatividad y ahí era la propia, ¿no? Para poder diseñarlas, para poder trabajar con ellas. Y como eso, tantas otras oportunidades que nos da tanto material natural, como hablaba Leo en su momento, ¿no? La importancia también de los espacios al aire libre, del material o de los recursos que tienes al aire libre y de poder formar todos esos espacios gracias y a partir de ellos y sobre todo con la intencionalidad y el interés del propio alumnado, ¿no? Que eso es muy importante.
Yo destaco eso especialmente del cole, ¿no? Como sí que está como si fuera un ente vivo orgánico, ¿no? Es decir, que hay una parte, que no hay nada impostado, que hay elementos como muy naturales integrados con otras partes que se ve claramente que están en construcción y que están en vías de desarrollarse. Y a mí me gustaría lanzaros una pregunta y que me contestéis cualquiera de los dos, y es ¿cómo se ha utilizado el espacio en este caso para dar respuesta a un proyecto educativo, sobre todo enfocado a una parte que en Escuela IDEO es tan sumamente importante, ¿no? Y es la sostenibilidad, el compromiso con el medio ambiente, la naturaleza, la alimentación, etcétera? ¿Cómo habéis utilizado, habéis dado respuesta desde el espacio a esta idea integral de proyecto educativo? Bueno, yo empiezo diciendo que es que yo creo que es que nos gusta romper los formatos. Yo creo, ¿eh? Entonces, incluso nos gusta romper con esa estandarización, ¿no? de las formas, ¿no? Y el uso que hacen muchas escuelas, siempre utilizando el mismo material, ¿no? Pues nosotros rompemos con eso y entonces eso da espacio a lo que estás diciendo, Chema, ¿no? A la sostenibilidad, porque damos un uso distinto a eso que forma un aula de 4 paredes, ¿no? Entonces, aun en ese aula de 4 paredes, también en las paredes intervenimos, que hemos hecho un proyecto recientemente basándonos en los artistas Montan and Rosenblum, ¿no? De trabajar escenas cotidianas, y las paredes son las que nos han invitado a esto, ¿no? Pero precisamente por eso, porque como nos gusta romper, pues, y somos rompedores, pues por eso damos este pie a la sostenibilidad, ¿no? Sí, además después es un compromiso también, siempre que nosotros teníamos que hacer una intervención sobre el edificio, ¿no? El edificio, como hemos dicho antes, es un antiguo convento y hemos tenido que, en cuanto a la sostenibilidad, hemos tenido que hacer propuestas muy interesantes, ¿no? Tenemos una propuesta de geotermia, que al final es una forma de energía natural y sostenible que nos permite tener también nos permite en muchas ocasiones, nos permite incluso refrescar el ambiente, pero igual que con los paneles solares, también con toda la ventilación que tenemos forzada, hemos buscado sistemas también que tienen que ver no solo cuando se proyecta el edificio, la reforma del edificio, que permitan después favorecer esa transición de los espacios para que la gente esté cómoda, para que se sienta bien, para que se sienta a gusto y para que pueda además compartir. Y eso también es muy importante a la hora de diseñarlo. Qué bien. Yo creo que una de las cosas... Sí, dime, Chema. Sí, claro, por favor. Mira, una última, si me da tiempo, ¿vale? Y es... ¿cómo desde la escuela, por ejemplo, habéis permitido que el espacio sea un vínculo en esa tercera pata, ¿no? Que son las familias? Porque esto sí que es algo que se puede ver, ¿no? Como la escuela cede el espacio el espacio común para que también sea un espacio de encuentro entre las familias, ¿no? Y como desde primeras horas del día hasta las últimas, el espacio está habitado por la comunidad educativa, ¿no? ¿Esto cómo cala en el proyecto? ¿Qué intencionalidad tiene a la hora de comunicarlo? O no sé, ¿qué relación existe entre el espacio y la familia en este caso? Me toca a mí, Ana. ¿Tú crees que respondo? Yo luego intervengo. Hombre, sí. Para nosotros igual, cuando hablábamos de ADN, ¿no? Hablamos de ADN, el ADN de la escuela es una escuela participativa, y cuando habla de participativa habla de toda la comunidad educativa. Siempre teniendo en cuenta que el origen, el principio fundamental es el alumnado, pero sí que es muy importante que las familias se sientan cómodas y que tengan sus espacios, hasta el punto que muchos de ellos los pueden utilizar con completa libertad. Las tardes se nos inundan de familias con sus hijos y sus hijas una vez que se ha acabado la jornada lectiva, y que pueden hacer uso de los espacios a su antojo, ¿no? De una forma, por supuesto, siempre que tiene que ver con el respeto a los espacios y a las demás personas, ¿no? Con las que lo comparten. Pero no solo eso, sino que pedagógicamente también hay muchas intervenciones durante todo lo que es la jornada lectiva en actividades que suelen ser además actividades de proyectos mayoritariamente, pero en intervenciones de todo tipo, que siempre están avaladas por ese trabajo en equipo que se hace entre familias y profesorado. Pero además
Yo sé que Ana en concreto también, no solo con familias, sino también con gente del entorno, del arte, de la cultura, hay en muchos momentos que les damos esos espacios. Yo creo que eso lo puedes contar tú, Ana, también, ¿no? Que es muy importante, creo. Es que yo no concibo la escuela sin la familia o la gente externa y el entorno. O sea, creo que no solo somos los docentes los que educamos. A mí me parece que nuestro alumnado aprende más cuando incluso ve otras caras distintas. Entonces yo creo que esto Escuela IDEO lo hace muy bien, porque el espacio lo permite. Es verdad que ya el propio espacio anima, ¿no?, a que las familias se involucren. Y yo me los encuentro por el pasillo y a lo mejor me están diciendo o contando algo y digo, uy, pues ¿por qué no te vienes al cole y entonces le cuentas esto? Porque es muy diferente a que se lo cuente yo, ¿no? Yo muchas veces en mis materias, vale, les hablo de publicidad, les hablo de cine, pero hombre, si tengo la ventaja de contar con una familia que está en el mundo del cine, que está en el mundo del arte, que está en el mundo de la escultura, del diseño, obviamente lo va a aportar cosas mucho más desde la emoción. Es verdad que yo también ya me emociono mucho cuando se las cuento, ¿no? Pero entiendo que esto la familia lo hace muchísimo mejor y encima el alumnado ve otras caras distintas a mí, ¿no? A verme a mí. Pero es que además esta manera de involucrarse con las familias creo que aporta una serie de rutinas al alumnado muy, muy interesantes y muy productivas en cuanto a aprendizaje, que es de lo que se trata, ¿no?, en el cole. Y de intercambio. Y además ahí, ¿verdad, Ana? El tema de tenemos una propuesta que la semana que hemos tenido, la semana del libro, que han estado participando abuelos y abuelas de los más peques, y eso es que tenemos un proyecto, ¿verdad?, sí, de educación intergeneracional que es potentísimo, que además, es muy potente, todas las medidas de seguridad en este caso, pero han venido a contar cuentos, ¿no? A contar cuentos, además, cada uno con la libertad que tenían de contar cuentos. A lo mejor alguno ha contado cuentos de sus nietos, que han hecho sus nietos, otros cuentos que han elaborado propios, otros que leían cuando eran pequeños y se los han compartido y los han contado a los peques. Eso hay que vivirlo porque es una potencialidad que vamos, es fantástica. Solo hay que ver las caras de los chavales y de los abuelos y de las abuelas. La verdad es que esa participación de toda la comunidad educativa es lo que da riqueza a una escuela, vamos, sin lugar a dudas. Qué bien, qué gusto escucharos y sobre todo el ser testigos de ello, ¿no? Un poco como cierre y subrayando todo lo que habéis compartido, sí me gustaría, ¿no? En el fondo estáis hablando de escuelas, de un espacio que comunica, que refleja, que transparenta también ese concepto de persona y ese concepto de planeta, ¿no? ¿Qué planeta queremos? ¿Qué proyecto de persona, ¿no? Y eso hace que la escuela sea reflejo del maravilloso proyecto educativo que uno trata de compartir, ¿no? y de alimentar día a día. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero regalo, un gusto que hayáis tenido la generosidad de compartir este rato y si me lo permitís me gustaría de nuevo invitar a Ángel y junto con Chema hacer este cierre de este curso en el que hemos ido ofreciendo 3 eventos, yo creo que apasionantes. De verdad, una vez más, José y Ana, gracias por compartir vuestra pasión. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, encantado. Gracias a vosotros. Muchas gracias Encantada. a los dos. Sí. Gracias. Hasta luego, Chema. Hasta luego, Ciro. Pues me gustaría invitaros, Ángel y Chema, a este cierre del evento que creo que ha podido evidentemente degustar, ¿no? Hemos podido ver las escuelas muy de cerca y sí preguntaros, ¿no? ¿Qué os lleváis de todo lo compartido esta tarde? ¿En qué medida podríamos resumirlo en un titular, ¿no? En un subrayado fosforito, ¿no? Que nos pudiésemos degustar en esta cata pedagógica que hemos disfrutado esta tarde? Pues fíjate que le estoy dando vueltas conforme va pasando el evento y me voy dando cuenta de que al final el espacio es imprescindible para conseguir generar un ambiente de aprendizaje adecuado,
pero que a veces no es necesario que haya necesariamente dinero por medio para conseguir que un espacio cambie radicalmente, sino que al final son las ganas, el interés y sobre todo tener ideas claras de cómo poner en práctica y en valor toda una serie de cosas que ya están existiendo. Hay investigación que lo demuestra, hay experiencias que uno se puede acercar a ver, como es el caso de los 2 centros que hemos visto, y que con un mínimo o un gran interés por cambiar, se consigue comprobar que este es posible. Y hoy hemos visto 2 ejemplos fantásticos, no solamente las imágenes, sino lo que nos han ido contando y cómo el arte entra por todos los espacios posibles. Creo que es una de las ideas fundamentales que creo que nos deberíamos llevar hoy. Qué bien, totalmente de acuerdo, ¿no? El por qué y el para qué, ¿no? Los criterios pedagógicos a la hora de transformar un espacio. Total. Yo, Siro, si te parece, te voy a parafrasear casi como les has presentado a ellos, ¿no? Has hablado de que eran grandes personas, de que lideraban desde las ideas y que eran creativas, ¿no? Yo, si algo me quedo, es que, por un lado, el trabajo de los espacios desarrolla o potencia la parte cognitiva del alumnado, ¿no? Y esto es súper interesante y súper rico. Pero yo me quedo con que cuando cambiamos y utilizamos el espacio, la escuela cobra vida. Y cobra vida en el que se convierte en un espacio poroso. Se convierte más que en una escuela, casi en un centro social en el que la vida entra dentro de la escuela y lo que ocurre dentro de la escuela sale hacia el contexto, ¿no? Entonces, hibridando la realidad de los aprendizajes con las necesidades más cercanas de los alumnos, implicando a familias, implicando a gente del entorno, implicando al resto del profesorado, ¿no? Creo que esto es algo que me apasiona. Creo que es el regalo que me quedo de este evento, ¿no? Como cuando repensamos el espacio, repensamos la pedagogía y esto invita a entender la escuela como un lugar diferente para el que parece que esa caja de zapatos fue concebida inicialmente. Totalmente de acuerdo, Chema, y me encanta cómo has generado esa visión, ¿no? Porque yo creo que el espacio tiene que transmitir, transparentar ese concepto de planeta y ese concepto de persona, y desde ahí entender que los espacios tienen que estar en consonancia con el proyecto educativo, que todas las personas que habitan la escuela puedan entender como un ecosistema donde niños, niñas y adolescentes sean protagonistas. Y no solo esto, Siro, haciendo este cierre que te estoy escuchando, a mí me está entrando un poco la saudade o la morriña de que hemos conseguido cumplir el reto de llegar a los 3 eventos, ¿no? Hemos recorrido las escuelas rurales de León, ¿no? Con Ángel, estos principios de autorregulación, vimos las escuelas de Valladolid, de Madrid, ahora esto de los espacios, no sé, creo que es el momento de agradecer el trabajo, el esfuerzo, ¿no? De estos 3 eventos a todo el equipo de Inspiratix y la importancia que ha tenido esto, yo creo, en la reflexión colectiva que hemos tenido con estos 3 temas. Así que tampoco decaiga, ¿no? Que la morriña siempre tiene una parte alegre, así que no decaiga este entusiasmo, y nos vemos ahora en el link que tenéis en el chat de YouTube, en Spatial Chat, para poder seguir conversando con los protagonistas y generar este espacio mucho más horizontal, que creo que es importante, ¿no? Seguir charlando y seguir conversando. Así que muchísimas gracias por todo, y la verdad es que ha sido un maravilloso disfrute. Muchísimas gracias. Venga, nos vemos. No os perdáis. Nos vemos y seguimos hablando. Nos vemos y seguimos hablando. Un placer. Hasta luego.